Al Señor de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Cuántos tienen esa convicción? Amén. Pero también al mismo tiempo vamos a hablar de hay veces esos impedimentos que ponemos en nuestro corazón, esa dureza, esa soberbia, esa altivez que no nos deja tener esa armonía con nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús nos dejó una ilustración acerca del amor de Dios, y esa ilustración viene a través de que Dios nos amó tanto que es como un padre para cada uno de nosotros. Amén. Entonces nosotros leemos en el libro de Lucas el capítulo 15. Ahorita no lo vamos a leer, yo voy a hacer un breve recorderis, y vemos cómo el Señor narra una parábola acerca de un hijo que pide de una vez lo que le corresponde, su herencia. Amén. Y este muchacho, lleno, o mejor, falto de sabiduría, va y derrocha todos los bienes de su herencia. Amén. ¿Lo han leído? Y cuando nos separamos del Señor, cuando nos separamos del Padre, no podemos esperar bendiciones. A este prontamente malgastó todo lo que había recibido, y adicional a eso, cuando usted lee el pasaje, encuentra que vino una gran hambre y una gran escasez sobre esta tierra. Y este muchacho, que en su momento había estado rodeado de hombres, de mujeres, supuestamente de amigos, hoy está abandonado, en ese momento estaba en la calle, y alzó su mirada a ver quién le podía tender la mano en ese momento de necesidad, y ya no estaban sus amigos. Solamente nadie lo quería socorrer. Alguien le dio la posibilidad de trabajar en su hacienda, y ¿saben a dónde lo mandó? A cuidar de los cerdos. Y es triste porque dice la palabra del Señor que había llegado este tipo a un estado de postración, que deseaba comer de las algarrobas que comían los marranos, y nadie le daba, nadie le acercaba un plato de comida. Qué triste, ¿no? Y lo más terrible es que en ese momento de tristeza, de pobreza, de amargura, este hombre recapacita, reflexiona y dice: ¿cuántos obreros en la hacienda de mi padre tienen en abundancia y pueden comer, y yo aquí sufriendo necesidad? Y este hombre levanta su camino y emprende hacia su casa, no sin antes ir pensando cómo va a abordar a su padre, a ese padre que había defraudado. Y entonces piensa: iré ante mi padre y le diré que ya no me considere como un hijo, sino que me dé el trato de un empleado más. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que este hombre no había llegado a su casa, y su padre alzó su mirada y vio a este muchacho, y pese a estar en ropas sucias, pese a estar acabado, flaco y ojeroso, como dice la canción, su padre lo reconoció, y este muchacho se lleva la sorpresa de encontrarse con el amor de un padre. Y este hombre, al tratar de dirigirse a su padre y decirle: ya no soy digno de que me llames tu hijo, su padre no lo deja terminar, sino que lo abraza, y dice la palabra del Señor que el padre le pidió a sus siervos que trajeran el mejor vestido, que trajeran calzado, y que colocaran un anillo y sandalias en los pies de su hijo. Amén. ¿Y por qué les comento esto? Porque el Señor también nos ha rescatado. Amén. ¿Cuántos el Señor trajo de la oscuridad a la luz? Amén. El Señor ha puesto luz, verdad, en nuestras sendas a través de su Espíritu Santo.
Nosotros en algún momento a través del Espíritu Santo nos dimos cuenta de esa condición de pecado en nuestras vidas, y así como el hijo pródigo quiso avanzar hacia su padre, también Dios nos instó para que nosotros también nos acercáramos hacia el trono de la gracia del Señor. Que una vez en la casa del Padre hemos sido lavados, hemos sido vestidos, amén. Dios nos cambió esas fachas de mendigos y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 9 al 11: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el mensaje de hoy es: acércate confiadamente. ¿Cuántos quieren acercarse confiadamente? Amén. Amén. Pero es importante que nosotros no pongamos impedimento, y ese impedimento lo colocamos cuando endurecemos nuestro corazón. Ahí donde estás, voy a pedirte que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea ministrando en esto que queda de mañana en nuestras vidas y nuestros corazones. Oh Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria, Señor, te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Oh Padre, tenemos la seguridad que tú nos has traído hasta este lugar. Es tu Espíritu Santo el que ha puesto, Señor, en cada vida que está en este lugar, el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, habla nuestras vidas, permítenos inclinar nuestros oídos, Dios, para escuchar lo que tú tienes, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Permítenos guardar tu palabra, Señor, y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el Señor siempre tuvo un propósito, amén. Y ese propósito fue bendecir el pueblo de Israel, amén. Pero cuando usted lee la Biblia también se da cuenta que continuamente el pueblo de Israel falló. Una y otra vez fallaron, y una y otra vez el Señor tendió un puente de salvación, amén. Entonces el Señor nos habla en su palabra de no endurecer nuestros corazones constantemente. Le habla a su pueblo. Por favor, vayan a Salmo 95, verso 8. Dice su palabra: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Amén. Noten este versículo en Salmos, pero ¿en dónde se da el contexto de este versículo? En el Pentateuco. Usted lo encuentra en Éxodo, en Números y Deuteronomio. Amén. Y este versículo se da alrededor de acontecimientos duros. Cuando usted lee este pasaje en el libro de Números, encuentra que hubo una jornada bastante complicada para el pueblo de Israel. Antes de que se dieran esos acontecimientos de Meriba, había acabado de morir Miriam, una de las líderes del pueblo, y el pueblo venía avanzando y de pronto se les acabó el agua. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? ¿Se acercó para humillarse y pedirle a Dios que le supliera agua? No, el pueblo al contrario, se rebeló y comenzó la murmuración, ¿sí? Y a raíz de esto pidieron hechos trágicos. El precio de esa agua que Dios permitió que viniera, agua de la peña, costó la vida de toda una generación. El Señor le dio la instrucción a Moisés de que le hablara a la peña para que brotara agua. Y Moisés parece que se le olvidó y golpeó la peña. Y eso le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Amén. Pero adicional a eso,
Una jornada que debió haber tomado escasamente meses, se convirtió en 40 años, donde toda una generación, hombres y mujeres que habían salido de Egipto mayores de 20 años, perecieron en el desierto. Y por eso el Señor constantemente habla a través de su palabra de lo complicado que es que nosotros endurezcamos nuestro corazón. En Deuteronomio 6:16, una vez más Moisés, que está pasando la antorcha a su siervo Josué y está entregando el testamento a este pueblo, una vez les recuerda y les dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. De nuevo, acabamos de leer el verso del salmista, y cuando usted va a Lucas 4:12, es el Señor Jesucristo el que una vez más dice, noten cómo dice: respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ahora vamos al libro de Hebreos con la iglesia primitiva, y una vez sale a relucir este versículo, salen a relucir estos hechos de Meriba. Dice Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante: por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice el 8? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, una vez más, ¿qué dice? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, de nuevo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Noten que el Señor constantemente está a través de su palabra diciendo, no endurezcáis, no me pongan en tentación, no sean incrédulos. Y volvemos al verso 14, antes nos dice que ¿qué debemos hacer? Retener nuestra firmeza, mantener nuestra confianza y oír su voz. ¿Cuántos dicen amén? Oh, precioso es el Señor. Y qué tan duro es el pueblo del Señor. Cuando usted lee la Biblia, a través de su palabra, no fueron solamente los hechos antes de entrar a la tierra prometida. Usted lee Jueces, ¿y cuál era la constante? Se apartaban, se volvían a Dios, Él levantaba un líder que los salvaba y volvían a andar un poquito de tiempo bien, pero volvían a retroceder. Cuando usted lee el libro de Reyes, la misma constante, un pueblo que se desvió al punto que Israel desapareció y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando usted lee los profetas constantemente invitando al pueblo a volverse a Dios y ellos endureciendo su corazón. Pero lo más triste es que ante la venida del Hijo de Dios olvidaron las promesas y no le reconocieron, sino que su dureza les hizo crucificar al Hijo de Dios. Noten el punto del colmo de la dureza del corazón, y no estoy hablando de los impíos, estoy hablando del pueblo de Dios. Este era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Marcos capítulo 3, verso 4. Es el Señor el que está
hablándoles aquí a los judíos y a los fariseos. Y les pregunta, dice el verso 4 del capítulo 3 de Marcos, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, dieron gloria a Dios, entonaron cantos de júbilo. ¿Dice así? Dice: tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué tristeza. Esta generación, dice la palabra del Señor, que causó enojo y tristeza. Y de nuevo, no era cualquier generación, era el pueblo de Dios. Y al Señor le entristeció la hipocresía, la condición de los hombres que prefieren, hay veces, los ritos, prefieren la religiosidad, las normas, pero sucumben ante la esencia del cristianismo. La cuestión era muy sencilla, era cuestión de guardar el día de reposo o hacer el bien. Que Jesús, y me llama la atención que el Señor Jesús no evadió a esta gente, sino al contrario, la enfrentó para que ellos pudieran entender la esencia del cristianismo. Era día de reposo. El Señor fácilmente hubiera podido ignorar la necesidad de este hombre, o inclusive le habría podido decir: venga mañana, y evitarse un conflicto con los fariseos. Pero el Señor confrontó los corazones de estos hombres para hacerlos entrar en razón, que no es la religiosidad, que no es las normas, que no es los ritos, sino que es tener la convicción del amor de Cristo. Amén. Amén. Y hoy también la palabra del Señor habla en nuestras vidas, a nuestros corazones. Hay veces que consideramos que ser cristiano es esa cita religiosa todos los domingos, es orar, es leer la Biblia de vez en cuando. Ah, hermano Giovanni, pero es que hay algo más. Claro que hay algo más. Amén. El Señor nos enseña acerca de la hermandad, del amor, de que nosotros no podemos hacer oídos sordos a las peticiones del necesitado, que nosotros no podemos pretender ser ciegos ante las necesidades de los hermanos, al punto que el Señor inclusive nos enseña que si alguien que está en contra de nosotros, que si alguien que inclusive nosotros consideramos enemigo nuestro, ¿qué debemos hacer? ¿Orar para que el Señor le destruya? No, al contrario, nosotros debemos socorrerlo. Amén. Entonces, noten el punto de la dureza del corazón de los hombres. Estos hombres endurecieron tanto su corazón que prefirieron juntarse con los herodianos. ¿Y ustedes saben quiénes eran los herodianos? Los judíos detestaban a los gentiles, y más aquellos que no cumplían la ley. Pero estos herodianos, se les llamaba herodianos, era porque eran los funcionarios de Herodes. Y adicional a eso, eran hombres que tenían contacto directo con los romanos, la gente que oprimía al pueblo judío. Pero al ver de reconocer a Cristo, prefirieron juntarse con lo que ellos consideraban perverso. Qué triste. Amén. Entonces, pudo más el odio hacia el Hijo de Dios que poder entender la enseñanza del Señor Jesucristo. Qué complicado que la gente considere que se acercan a Dios mediante normas, ritos y procedimientos, y que se olviden de la necesidad real del amor y la misericordia del Señor en nuestros corazones. Amén. De ese carácter de misericordia que debe haber en cada uno de nosotros. Para Jesús nunca será mejor el rito, para Él será más grande
la respuesta espontánea de nosotros como hijos ante la necesidad de aquel que necesita pan, de aquel que necesita una palabra de restauración. Por eso el Señor hoy en esta mañana también nos insta a que nosotros debemos hablar de su palabra. Y no solamente hablar, sino también ser testimonio. Amén. Hay veces que más que las palabras, nosotros hablamos a través de nuestras acciones. Amén. Y cuando tú tienes una posición de no ayudar al necesitado, ¿estás dando testimonio del Evangelio de Cristo? No, lo estás negando. Me llama la atención que dice la palabra que cuando venga el Señor, le dirá a algunos: benditos de mi Padre, vengan a mí, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque estuve desnudo y me diste vestido, porque estuve en la cárcel y me fuisteis a visitar, porque estuve enfermo y me socorriste. Y ellos dirán: pero Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Cuando lo hicieron alguno de estos menores, lo hiciste conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también se referirá a otros y les dirá: apartados de mí, porque tuve hambre, no me socorriste, no me diste. Y ellos también preguntarán: pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? Cuando dejaron de hacerlo a uno de estos menores, tampoco lo hicieron conmigo. Amén. Entonces, el Señor nos habla hoy a nuestros corazones, nos insta a revisar nuestra relación con Él. Hay veces que el Señor nos ha traído hasta acá, y hay veces que nosotros consideramos que ya hemos alcanzado, por los años que hemos alcanzado en la vida cristiana, por las bendiciones del tiempo pasado, pero hoy hay resequedad en nuestros corazones. Hoy ya no hay sentir real, hoy no hay esa convicción delante de Dios. Qué tremendo que hay veces no tenemos la seguridad de acercarnos a nuestro Padre, o mejor, a acercarnos como a un Padre, sino que al contrario, servimos, hacemos, porque ahí está ese poderoso Dios que nos puede castigar, que no debemos mentir, que no debemos decir groserías, que no debemos fornicar, que no debemos robar, porque ese poderoso Dios nos va a enviar al infierno. Pero nos olvidamos de su misericordia y de su amor. Triste. Es definitivamente triste estar al lado de algo o de alguien por terror, por miedo, por necesidad. Eso constituye una vida miserable. Algunas mujeres en su hogar soportan a un marido, a un esposo, desde razones que van de mantener las apariencias, o por la estabilidad económica, o por sus hijos, o por quién sabe qué les puede hacer este hombre si lo abandonan. O pasando a otro plano, hay personas que se mantienen en sus trabajos años tras años, sintiéndose obligadas, sintiéndose cansadas, despreciando este lugar. Y qué triste que cristianos tengan que vivir este tipo de vida por falta de confianza en su Padre Celestial. Es muy triste que nosotros tengamos que vivir bastante tiempo bajo esas condiciones por falta de fe. No puede ser que un cristiano viva encadenado, viva derrotado, viva constantemente en situación de estrés, de agotamiento, por falta de creer en las promesas de su Padre. ¿En quién ha creído usted? ¿En dónde tiene usted puesta su fe? Entonces, ¿en dónde han quedado esas promesas? Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que el Señor nos ha dado esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento.
que el Señor nos ha dado el gozo de nuestra salvación. Y entonces, ¿por qué damos cabida a la opresión, a la amargura? ¿Por qué en nuestros corazones el ver de buscar a un Padre de amor prefieren aceptar la religiosidad? ¿Saben? El Señor, a través del sermón de las bienaventuranzas, habla que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Generalmente asociamos la pobreza como algo malo. Y aquí esta pobreza no quiere decir o mejor, esta pobreza espiritual no se refiere a gente que es pobre porque no busca de Dios, porque no ora, porque no lee. Se refiere a aquellos que se consideran pobres de espíritu porque dependen absolutamente y plenamente de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquellos que se arrodillan ante su presencia, que vienen y claman ante el Padre la necesidad de que su Espíritu esté en nuestras vidas. Aquellos que en las circunstancias, sean de bendición o sean de aflicción, se acercan ante el trono de la gracia. Amén. Entonces, no podemos negar nuestra naturaleza. Nosotros somos carne y la carne no busca las cosas de Dios. El pecado ciega las vidas. Donde hay pecado, no hay lugar para la luz, para la verdad. Y vemos la clara evidencia de esto a través del pueblo judío. Ellos tenían la promesa en las Escrituras de que vendría el Mesías. No solamente tenían las promesas, sino que vieron con sus ojos los milagros, las liberaciones, los hechos de Jesucristo. Vieron al Hijo de Dios predicar con denuedo. La palabra dice que ellos veían cómo este Jesucristo predicaba con autoridad, no como los fariseos, sino que él tenía la autoridad. Pero no lo aceptaron. Y hasta el día de hoy siguen esperando a ese Redentor. Dice la palabra de Dios en Juan 3:19: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y saben, lo complicado de este versículo es que no se está refiriendo de que vino a gente impía. No está hablando de que vino a gentiles, sino que vino al pueblo de Dios. Y amaron más la oscuridad que la luz. Prefirieron la mentira antes que la verdad. Prefirieron aliarse con los herodianos antes de aceptar a Jesucristo. Después de ver y palpar un hecho milagroso, de haber sanado a un hombre. Dice Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste que la gente endurezca su corazón, que se rebelen, que se llenen de orgullo por rechazar a Jesús. Es triste. Hay veces cuando uno trata de hablarle a alguien del Señor y dicen: yo no necesito de su Dios. Triste la soberbia y la dureza en los corazones. Es aún más aterrador y desagradable que sea el pueblo de Dios el que rechace los preceptos de su palabra. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y por eso es tan complicado que nosotros pretendamos vivir nuestro cristianismo de una manera religiosa, de una manera de las glorias pasadas, que no lo vivamos día a día.
porque estamos despreciando al Señor Jesús, diciendo que no tenemos necesidad de Él. Vayan conmigo a Lucas capítulo 5, el verso 31 y el verso 32. Una vez el escenario, Jesucristo y los fariseos. Dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo les pregunto, ¿quién puede considerarse que no tiene necesidad del Hijo de Dios? ¿Quién puede decir y rechazar al Señor Jesucristo? Y encontramos otra vez, no a gente desconocedora, no a gentiles, encontramos autoridades de la ley, a los fariseos, mirando a Jesucristo como un hombre vano. Este mismo Jesucristo que salvaba, que traía sanidad en el día de reposo, ahora siendo juzgado ¿por qué? Por sentarse con gente de dudosa reputación, de dudosa procedencia. Y el Señor dice: no he venido por justos, sino por pecadores. Amén. Una vez el Señor viene para aquellos que son pobres de espíritu y expresan la necesidad con humildad de que Jesucristo venga a sus corazones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo no ha venido por aquellos soberbios, aquellos que dicen: yo estoy bien, yo estoy sano, Señor, ese aspecto de mi vida me pertenece. A ese aspecto no te lo entrego, ese es mío. Y en eso también hay soberbia, en eso también hay dureza de corazón. Noten que el contexto de este pasaje tiene como protagonista a Leví, más conocido como Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano. Si había algo despreciable en la cultura judía, eran los publicanos, recaudadores de impuestos al servicio de los romanos, gente que se prestaba para oprimir a sus connacionales. Eran dignos de ser apedreados. Y noten el amor y la misericordia de Jesucristo, que el hombre miraba a un pecador de lo más bajo, pero Jesucristo que veía una oveja necesitada de volver al redil, un enfermo necesitado de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este es el mismo Jesús señalado de sanar en el día de reposo, ahora señalado por sentarse con la gente de más baja reputación. ¿Y qué le dice el Señor a estos fariseos? Misericordia quiero yo y no sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora nuestro Padre Celestial nunca nos ha pedido nada que Él primeramente nos haya dado con amplitud. Él nos pide que nosotros tengamos ese carácter de amor, de misericordia. ¿Y de qué tamaño fue el amor de nuestro Dios? Cuando ofreció a su propio Hijo, cuando nuestro mismo Señor Jesucristo se despojó de su gloria para venir a esta tierra y ser muerto, y no de cualquier forma, sino de crucifixión, y derramar su sangre por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, o mejor, hay algo que es importante que el pueblo cristiano mantenga en su mente, porque hay veces puede que llevemos años en la vida cristiana, pero lo triste es que damos más nuestro pensamiento y nuestro oído para escuchar al enemigo. ¡Qué tremendo! Y entonces aquí lo importante es que establecer ese sentir de que debemos tener nosotros para escuchar a Dios antes de escuchar al enemigo. Y noten cómo trabaja el enemigo.
El enemigo trabaja en dos vías, en doble vía, acusándonos ante nuestro Padre Celestial, pero también sembrando cizaña en nuestros corazones para que nosotros pongamos en duda y no creamos en las promesas de nuestro Padre Celestial. Ustedes recuerdan ese pasaje de Job, el capítulo 1, cuando vinieron los hijos de Dios y dentro de ellos estaba colado Satanás, el enemigo. Uno de los significados del nombre de Satanás es el acusador. Y aquí queda expuesto porque ese nombre de acusador. ¿Qué hizo Satanás con Job? El Señor le pregunta a Satanás que qué ha estado haciendo y él le responde que ha estado recorriendo el mundo. Y el Señor aprovecha para preguntarle que si no tiene, que si no ha visto la fe, que si no ha visto ese carácter genuino de Job. Y Satanás aprovecha para enviar sus dardos. Y no porque el Señor no supiera quién era Job, y no porque el Señor no supiera la confianza y la esperanza que Job tenía en Dios. Al punto que el Señor le permite a Satanás quitarle sus hijos, quitarle su hacienda, quitarle sus riquezas, pero con todo, Job supo mantener su confianza, su convicción y su esperanza en Dios. Amén. Entonces, Satanás siempre estará como león rugiente, dispuesto a acusar a los hijos del Señor. Y otra cosa que tengo que decir es que Satanás no le quita el sueño la gente de doble ánimo, la gente tibia. ¿Y por qué digo esto? Porque el cristiano debe preocuparse de que no pase nada con su vida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces cuando más se ora, cuando más se ayuna, es cuando más vemos los dardos del enemigo. Lo vemos a través otra vez de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es bautizado y desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma y una voz desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y de ahí fue transportado al desierto. ¿Y qué simbología tiene el desierto en la vida espiritual? El lugar de prueba, de dificultad, de soledad. Y allí, ¿quién se apareció? El enemigo, una vez más, para tentar y probar a nuestro maestro. Entonces nosotros no nos debe parecer sorpresa que cuando oramos, cuando más buscamos de Dios, es cuando más dificultad, cuando más pruebas vienen. Pero después de la prueba viene la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Adicional a eso, también Satanás se entromete en la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre para también sembrar la cizaña. Una vez estaba Eva allí en el huerto del Edén y se acercó Satanás en forma de serpiente y le pregunta: ¿con que Dios te ha dicho que no debes comer de los árboles del huerto? Y le dice Eva, rectificando: no nos ha dicho que no debemos comer de los árboles, nos ha dicho que no debemos comer del árbol del bien y del mal. Y allí otra vez Satanás, sembrando mentira, le dice: no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí esta historia sí tiene un desenlace final, y es que la mujer escuchó a Satanás y pecó, y el hombre pecó, y el hombre falló. Y como siempre, nosotros sacando nuestra naturaleza, la gente acusando a Dios del mundo que tenemos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué mueren niños?
Pero Dios nos dio a cada uno de nosotros libre albedrío. Nosotros pudimos tomar nuestras decisiones y el mundo que tenemos es el mundo que nosotros hemos creado por apartarnos de su gracia, de su amor y su misericordia. Amén. Y esa es nuestra condición, que en vez de aceptar nuestras fallas y nuestros errores, siempre estamos culpando a alguien más. Sucedió en el huerto del Edén. Una vez el hombre vino sobre él el entendimiento que había pecado, que había fallado. ¿Qué fue lo primero que hizo? Esconderse. Y cuando el Señor halló a Adán por allá escondido, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Señalar a otra y dijo: la mujer que me diste me dio a comer del fruto. Y una vez Eva señalada, ¿qué dice? La serpiente me engañó. No asumimos nuestra responsabilidad. Esa es la naturaleza de nosotros como seres humanos, que el ver de aceptar nuestra responsabilidad, buscamos a quién más acusar. Amén. Y por ahí nos estamos separando de nuestro Padre Celestial. En Juan capítulo 15, verso 4 y 5, el Señor nos comenta que nosotros somos ramas y de la necesidad de que nosotros como ramas estemos conectados a la vid. Amén. Dice la palabra de Dios que separados de Él, nada somos. ¿Qué le pasa a una rama si se separa del árbol? Se seca, se muere y no vuelve a dar fruto. Por eso la necesidad de que nosotros siempre estemos conectados con nuestro Señor. Y hay veces que nosotros venimos a la iglesia no con la convicción de quién es Dios, sino porque vamos a la iglesia como por quemar un cartucho, ¿sí? Hay veces que se vive adorando a dos señores. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que uno no puede adorar a dos señores, sino que debe mantener, porque si sigue a uno, dejará de seguir al otro. Y por eso la palabra nos insta a no ser de doble ánimo, a mantener esa convicción en el Señor. Y la Biblia nos habla de un Padre, y ese Padre es nuestro Jehová, Rey de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Nos habla de Jesús como un pastor. Amén. Como ese pastor precioso, que hay veces cuando tratamos salirnos del ruedo, del cerco que el Señor coloca de su redil, y que hay veces que inclusive nos salimos, el Señor abandona las 99 y va tras esa oveja, la coloca en sus hombros y la vuelve al redil. ¿Cuántos alaban su nombre? Nos habla de Jesucristo como ese amigo, como ese Señor que dio su vida por nosotros y que nos justifica ante el Padre Celestial. Amén. El que nos permite acercarnos al trono de su gracia con convicción, con fortaleza. ¿Dicen amén? Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá nosotros, y claro, he hablado de la relación con el Padre, del Hijo y también con el Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor Jesucristo hizo su promesa, que Él no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y también nos hizo la promesa de su Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo para los cristianos? Amén. ¿Qué es ese Espíritu? Yo les pregunto. Ese Espíritu Santo es nuestro aliado, es nuestro consolador, es el quien nos anima, nos insta, nos motiva. Es como ese coach, ese entrenador espiritual. Amén. Hoy el que usted esté aquí es fruto de ese Espíritu Santo que lo ha instado a venir a este lugar. No podemos decir que es nuestra convicción, nuestra carne la que nos ha traído a este lugar. Ha sido el Espíritu de Dios
el que nos permite estar en este lugar. Amén. Entonces noten la cobertura. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu en función de su pueblo. Amén. Entonces no podemos tener esa dureza. Ojalá nosotros como padres pudiéramos darle esa cobertura a nuestros hijos, tuviéramos ese alcance, pero no lo tenemos. Pero nosotros somos padres y también cuando nuestros hijos se equivocan, cometen un error, ¿qué hacemos? ¿Los molemos a palos? ¿Los echamos de la casa? No, los corregimos. ¿Y por qué los corregimos? Porque los amamos, los queremos ver bien. Ninguno de nosotros quiere ver a nuestros hijos envueltos en vicios, destruidos. No queremos verlos con malas compañías. No queremos verlos un día en la cárcel. Ningún padre piensa en su hija, perdónenme la expresión, viéndola en un prostíbulo. Dios tenga misericordia. Y así el amor y la misericordia del Señor, que no solamente no quiere ver nuestras vidas destruidas, sino también quiere ver nuestros hogares bendecidos, nuestras familias convertidas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le glorifican en esta mañana? Nosotros también somos hijos. Amén. Por más que tengamos años, hemos sido hijos y todos también sabemos, o mejor, la vida nos ha enseñado que es mejor abordar nuestros padres con amor, con humildad, reconocer que hemos fallado. Hay veces cuando fuimos adolescentes, el ver de reconocer nuestras fallas, confrontábamos a nuestros padres con palabras duras. Yo no le dije que me tuviera. Tremendo, ¿no? Y así también hay veces nosotros tenemos un carácter de dureza frente a nuestro Padre Celestial. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y esto lo ilustraré de la siguiente forma. Hay veces que vemos con frecuencia a esos niños orgullosos con su estreno, ¿sí? Sintiéndose orgullosos de sus vestidos, ¿sí? Y contoneándose para que la gente vea que les compraron su vestido, sus zapatos, y parecen pavos reales, ¿no? Y caminan como con cuidadito, y en ese mismo cuidado que están teniendo para no ensuciarse, de pronto se tropiezan, se caen, y con la mala fortuna de que preciso ahí estaba el charco. Y el peladito así, viendo que todos lo están mirando, afanado por levantarse, no se da cuenta que su vestido está engargolado, y se levanta y lo rompe. Y viene el llanto, viene la tristeza. El niño que estaba alegre, feliz, soberbio, ahorita se siente humillado. Así hay veces en la vida cristiana. Dios ha puesto gracia, dones, nos ha concedido bendiciones, virtudes, y puede pasar que nosotros, viéndonos con lo que Dios nos ha dado, comencemos a jactarnos, a pensar que no ha sido la obra de Dios, sino que ha sido nuestras propias capacidades, que inclusive nosotros comencemos a mirar a los demás como gente, como nada. Nosotros estamos por encima que aquellos. Y acabamos de leer que antes del quebrantamiento es la soberbia. El primer paso para nosotros poder acercarnos ante el trono de la gracia es justo abandonar la soberbia. Dice Proverbios 16:5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Cuando usted lee Proverbios 6, usted encuentra que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma.
¿Y cuál es la primera? Los ojos altivos. Qué tremendo, ¿no? Pero el Señor hoy nos enseña del carácter que debemos tener como cristianos. El Señor ha simplificado las cosas. Cuando usted va al Antiguo Testamento, nadie por convicción propia podía acercarse al lugar santísimo. El sumo sacerdote se acercaba una vez al año a presentar los sacrificios por el pecado del pueblo. Pero hoy el Señor, a través de el gran sumo sacerdote, a través del único sacrificio acepto y valedero, que es nuestro Señor Jesucristo, nos permite acercarnos al trono de su gracia. Pero entonces, ¿cómo debe hacer ese acercamiento? Con humildad, con reverencia, con humillación. Dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, el verso 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí lo importante: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Entonces, el Señor sigue con su amor y su misericordia. De nuevo, al Señor no lo mueven los sacrificios. El Señor mira la disposición de nuestros corazones. Una vez el Señor resucitó, los discípulos buscaron al Señor, o fue Jesucristo el que se dispuso a encontrarlos. El Señor Jesucristo comenzó a ubicarlos. Me llena de emoción y de ternura ese pasaje donde Jesucristo se acerca, entre otros, a Pedro, y están ahí haciendo el desayuno, pescadito, y el Señor Jesús aprovecha para preguntarle a Pedro, y Pedro, aún con esa sensación de que le había traicionado, con ese temor, el Señor le pregunta con ternura a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta tímidamente: sí, Señor. El Señor vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Él contesta: sí, Señor. Y él le dice: apacienta mis ovejas. Y por una tercera vez, al punto que Pedro, en medio de su tristeza, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Amén. No solamente con Pedro, también con Tomás. El Señor se había presentado a sus discípulos y Tomás no estaba, y los demás le contaron con emoción, con felicidad, que el Señor había venido. Y Tomás, lleno de incredulidad y con un poco de soberbia, lanza esa exclamación tremenda de que hasta que él no ponga su dedo en las llagas, en las heridas de Jesucristo, no creerá. Y tal vez no terminó la frase, ya estaba Jesucristo diciéndole: Tomás, acércate y pon los dedos en la llaga. ¿Se imaginan la respuesta, la sorpresa de Tomás? ¿Y qué decir de Pablo? Pablo, que con convicción creía que estaba sirviendo a Dios, estaba persiguiendo a esa nueva gente del camino, y allí también se aparece el Señor Jesús y se encarga de que este perseguidor se convierta en el máximo defensor del cristianismo. Amén. Y por último, para terminar, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, ojalá usted lo pueda leer en su casa,
acerca de la mujer samaritana. Y me llama la atención que el capítulo comienza expresando que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y si uno mira con cuidado este pasaje, no tenía ningún sentido para un judío desviarse de su camino para pasar por Samaria. Primero porque era desviarse y segundo porque los judíos y los samaritanos se cargaban bronca. Inclusive el pasaje lo deja en evidencia. Pero para el Señor era necesario pasar por este lugar y salvar una oveja perdida, una samaritana que era una mujer mentirosa y promiscua, pero una mujer que el Señor Jesucristo acercó a su senda y a través de su testimonio fueron ganadas más almas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, una vez más, el Señor está dispuesto. Y los que debemos preguntarnos si estamos dispuestos somos nosotros. Les he dado testimonios de gente que en su momento el Señor le habló a su corazón y estuvieron dispuestos a reconocer el Maestro. Pedro, Tomás, Pablo, la mujer samaritana. Pero así como hubieron vidas dispuestas a reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, también hubieron unos que aunque vivieron alrededor de Jesucristo, decidieron no seguirle. ¿Qué decir de Judas Iscariote? ¿Qué decir del joven rico que cumplía con los mandamientos, que había guardado su vida, pero que amaba más el dinero y eso se convirtió en su perdición? Qué triste que nosotros coloquemos cosas, personas por encima de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos permita dejar a un lado esa incredulidad, esa soberbia, esa condición de dureza, de incredulidad, que hay veces llevamos tratando de vivir vidas religiosas, que refleja la falta de amor sincero por Dios y una entrega real. Para terminaré con lo que dice Santiago capítulo 4, el verso 8. Aquí el apóstol Santiago nos habla a través de la palabra de la necesidad de humillarnos delante de Dios. Dice: allegados a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, ¿y Él qué? Y Él os ensalzará. Amén. Él es el que da el triunfo y la victoria, pero el triunfo y la victoria se consiguen cuando entendemos como cristianos que nuestra humillación, nuestra postración no debe ser hacia las cosas del mundo, sino hacia nuestro Padre Celestial. ¿Hace cuánto no hay quebrantamiento en nuestros corazones? ¿Hace cuánto no hay esa disposición de entrar en la alcoba más íntima para arrodillarnos, para colocar nuestra cabeza en el suelo y reconocer esa pobreza de espíritu, esa necesidad espiritual que debe haber en nosotros? Confesar esa necesidad de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y no estoy juzgando, es la palabra del Señor. Amén. Y hoy, a través del Espíritu Santo, el Señor está hablando a nuestros corazones para que nos olvidemos del carácter de Dios. Él es un Dios poderoso, dice la palabra que Él es fuego consumidor, pero ese no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser el amor y la misericordia que Él tuvo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Acerquémonos presurosamente al trono de su gracia. Reconozcamos nuestra falla y nuestro error y apresurémonos al médico espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro. Y te invito a que si has venido a este lugar, tengas la convicción de que Dios está en este lugar, de que Dios escucha tu oración, de que el Señor conoce tus pensamientos, Él conoce tus batallas, tus luchas, Él sabe. Hay veces esa lucha que tenemos contra la dureza de nuestro corazón, esa lucha que tenemos contra la frialdad. Hay veces que llevamos años y no sentimos el gozo de nuestra salvación. Hoy es ese día para acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor bueno y misericordioso, Padre amado, aquí estamos tus hijos, Señor. Oh Padre Santo, confesando esa necesidad absoluta y plena, Señor, de tu presencia en nuestros corazones. Oh Señor, que tú nos ayudes a abandonar esa religiosidad. Oh Señor, ese doble ánimo, esa tibieza, que tú, Señor, nos imprimas ese valor, ese arrojo, esa certeza y esa convicción para caminar tu senda. Oh Señor, nosotros por nuestros propios medios no lo podemos hacer. Es necesario, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, obrando, avivando, despertando. Oh Señor, coloca en cada vida, en cada corazón, Dios, de tus hijos en este lugar, ese sentir, ese despertar, Señor, que tú seas obrando en cada uno de tus hijos. Oh Señor, no nos dejes desviar, Señor. Y si fallamos, si caemos, Dios, te pedimos que como ese hijo pródigo, Señor, tu Espíritu Santo nos haga despertar y correr, Dios, hacia nuestra casa, hacia el hogar, Dios, que es tu presencia. Dios bendito, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Dios. Que tú seas bendiciendo, Señor, cada hijo, cada familia aquí representada en tus hijos, Señor. Mira, Dios, las necesidades de tu pueblo. Aquellos, Dios, que están luchando, Dios, por sus vidas espirituales. Aquellos, Dios, que necesitan un milagro en su sanidad. Aquellos, Señor, que necesitan bendición financiera. Que tú seas obrando, que tú seas, Dios, disponiendo, Señor, conforme a tu generosidad y tu amor. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos y glorificamos tu precioso nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.